Otra vez un ponente que tiene gran trayectoria, que siempre es participativo, con ponencias, con preguntas, muy entusiasta el doctor. Todo un líder, así es. Muchas gracias. Para mí, déjeme presentarlo, espéreme tantito. Lo voy a presentar con todo placer al doctor Raúl Mata Gallardo. El doctor es especialista en ginecología y obstetricia del Instituto del ISSSTE. Es biólogo de la reproducción de la Universidad de San Antonio, Texas. Tiene un curso en excelencia en osteoporosis por la Universidad de Oxford, diplomado en menopausia, máster en menopausia y además, como habíamos mencionado, mañanas de presidentes, de expresidentes, expresidente del colegio también del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Monterrey y expresidente de la AMEC, capítulo noreste. Ahora sí, doctor Raúl, adelante. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante, ya que en el campo de la ginecología tenemos poco tiempo los ginecólogos de abordar este tema. No es un tema muy nuevo, porque como van a ver ustedes ahorita, tiene un origen desde hace más de 100 años. Su origen etimológico de la palabra osteoporosis significa de tres palabras: osteón, hueso; poros, sinónimo de poro; y cis, formación. Y fue un médico francés, el doctor Jean-Georges Chrétien, que a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX acuñó este término. Como pueden ver, no es nuevo. Sin embargo, este problema metabólico del hueso estuvo muy olvidado, por así decirlo, porque las mujeres y los hombres realmente la expectativa de vida era muy corta. Pero a medida que han pasado los años y la expectativa de vida ha subido, este problema se ha acrecentado y en los últimos 30 años quizás es cuando ha habido un auge importante en el estudio y en el manejo de la osteoporosis, sobre todo en la mujer. Y ahorita vamos a ver por qué, sobre todo en la mujer. Actualmente, nomás para que vean la magnitud del problema, se considera que es un problema de salud mayor a nivel mundial, ya que involucra la cantidad y la calidad de vida de las mujeres y que incluye aspectos de salud, sociales y económicos a nivel mundial. Y es una obligación de los médicos ginecólogos, como médicos de primer contacto, estar actualizados en este tema para poder dar una buena consejería a nuestras mujeres, sobre todo aquellas que están en riesgo de fractura. El Instituto NHANES, que es un distrito de la CDC, publica que cerca del 60% de las mujeres de 50 años y más tienen pérdida de la masa ósea y que esta pérdida de la masa ósea involucra un aumento en la posibilidad de fracturas de las mujeres. También está demostrado que las mujeres tienen una pérdida ósea acelerada que inicia en la transición y se acelera en los primeros años de la menopausia y que esto, sobre todo en Estados Unidos, que tiene más publicaciones, en el año 2005 había 2 millones de fracturas y para el 2025 se estima más de 3 millones, lo cual genera un aumento del 50% de fracturas en las mujeres. Y esto, pues, es una carga económica y es un aumento en la morbilidad y mortalidad de las mujeres. ¿Qué hemos aprendido de la osteoporosis? ¿Qué es lo más nuevo? Lo más nuevo que hemos visto es lo que se ha publicado recientemente en mayo y en julio de este año en las guías de la Sociedad Americana de Endocrinólogos y en el Colegio de Endocrinólogos Clínicos de Estados Unidos y de Europa. Entonces vamos a ver lo que ha sucedido con la osteoporosis al paso de los años. Primero, la osteoporosis sabemos que está dividida en osteoporosis primaria y esta a su vez de tipo 1, que involucra a las mujeres y hombres de 51 a 75 años, y tipo 2 en personas que son mayores de 75 años. Además, hay una variable que es la idiopática en la cual no se sabe la causa por la cual el paciente tiene osteoporosis. Y la osteoporosis secundaria, que generalmente es secundaria a un problema de base como una intolerancia a la lactosa, alcoholismo, hipertiroidismo, algunos tumores, algunos trastornos genéticos, insuficiencia renal aguda, y en aquellas mujeres que tienen amenorrea primaria como el síndrome de Turner. La osteoporosis posmenopáusica corresponde a la tipo 1 o involutiva, y hay artículos en algunas partes del mundo
que dicen que el 80% de las mujeres posmenopáusicas en algún momento de su vida van a tener osteoporosis. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis posmenopáusica? Podemos hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, si hacemos una densitometría ósea y tenemos un T-score igual o menor de menos 2.5 en cuello femoral, columna o en el tercio 33 del radio, podemos hacer diagnóstico de osteoporosis. O bien podemos hacer diagnóstico de osteoporosis en aquel paciente que tiene fractura de columna o de cadera con trauma leve sin importar la densidad mineral ósea. Eso es muy importante porque todavía muchos médicos quieren ver en una densitometría ósea una densidad mineral ósea menor de menos 2.5. También se puede hacer diagnóstico cuando el T-score está entre menos 1 y menos 2.5, pero ocurre una fractura por fragilidad en húmero, en pelvis o en el tercio 33 del antebrazo. Y también se puede hacer diagnóstico cuando utilizamos el sistema FRAX y vemos que una mujer, en este caso, que tiene una densitometría de menos 1 a menos 2.5, pero que de acuerdo al FRAX tiene un riesgo aumentado de fractura. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis y cómo se evalúa el riesgo de fractura? Que es lo que nos importa. Entonces, podemos usar la estrategia de evaluar a todas las mujeres de 50 y más años. Esa es una estrategia. No todos comulgan con esa idea. La otra es utilizar sistemas de evaluación de riesgo como el FRAX, que es avalado por la OMS y que es muy bueno. Sin embargo, ahorita voy a hacer algún comentario con respecto al FRAX. Cuando medimos la densidad mineral ósea basado en el perfil clínico de la paciente, que yo creo que es un punto muy importante. Acuérdense que en medicina la historia clínica es la principal arma para hacer diagnóstico de cualquier patología o enfermedad. O bien, cuando midamos la densidad mineral ósea, la cual debe ser medida en columna, cadera y radio 33, que esas son las aceptadas a nivel mundial. O bien, cuando se diagnostica osteoporosis por densitometría y cuando hay fracturas sin importar la densidad mineral ósea. Cuando diagnosticamos osteoporosis, ¿qué es una evaluación apropiada? Son las preguntas que nos debemos hacer. Primero, tenemos que definir si la osteoporosis es primaria o secundaria. Eso es bien importante. Acuérdense que la posmenopáusica es primaria involutiva tipo 1. Tenemos que evaluar si existen fracturas vertebrales. Este es un punto muy importante que nos interesa mucho a los ginecólogos porque recuerden ustedes que de las fracturas que existen más importantes, que es la de vértebra, columna y muñeca, la fractura vertebral es la que nos predice con mayor precisión el riesgo de la siguiente fractura. ¿Qué significa? Que si la paciente tiene una fractura vertebral, es el principal predictor de que se va a fracturar otra vez. Y otro punto importante es considerar medir marcadores de remodelado óseo. Si este está elevado, predice mayor riesgo de fracturas. Generalmente esto no lo hacemos en la práctica clínica a menos de que tengamos alguna indicación para hacerlo o cuando hacemos algún estudio de investigación. Ya que tenemos a una mujer que acude con nosotros, ¿cuáles serían las medidas fundamentales para promover salud ósea? Lo primero es medir la vitamina D, que cada vez lo hacemos más. Antiguamente no lo hacíamos, pero ya sabemos que hay una incidencia y prevalencia alta de deficiencia e insuficiencia de la vitamina D a nivel mundial. Y entonces es mandatorio medir la vitamina D y mantener un nivel entre 30 y 50 nanogramos por mililitro, suplementando de 1000 a 2000 unidades diarias. Esto es un comentario muy importante porque en la actualidad muchas personas utilizan dosis mamut o dosis en bolos, y en la última guía se demuestra que con 1000 a 2000 unidades diarias es suficiente para mantener un valor entre 30 y 50. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que pueden ser de alto riesgo y en las cuales sí está indicado manejar dosis altas, como son los que son muy ancianos, los que tienen desnutrición, los que tienen obesidad, los viejitos o la gente arriba de 70 años que no come bien. Entonces, en esos grupos de pacientes sí es importante dar un poco más de dosis de vitamina D. El otro punto importante es mantener niveles adecuados de calcio. Perdón, por error ahí dice 1200 gramos, son 1200 miligramos, 1.2 gramos por día. Aparte, limitar las bebidas de alcohol a 2. Ahorita con la contingencia que tenemos encerrados, pues se ha aumentado la ingesta de alcohol en hombres y mujeres.
dejar el tabaco, hacer ejercicios de resistencia, sobre todo caminar y evitar caídas. Ya cuando tenemos un estudio, un instrumento que evalúa riesgo, ¿a quién vamos a tratar? Esa es una pregunta bien importante. Entonces vamos a tratar a aquellos pacientes que tienen osteopenia, pero que tienen fractura por fragilidad. Aquí es bien importante porque no nos interesa la densidad mineral ósea, sino lo que nos interesa es que el paciente ya tiene fracturas por fragilidad. Segundo, pacientes que tengan un T-score de menos 2.5 o menor de menos 2.5 en columna, cadera o radio. Pacientes que de acuerdo al FRAX tengan un riesgo mayor o igual del 20% de tener una fractura de cadera a 10 años o bien un riesgo mayor o igual de 3% de fractura de cadera sin importar la DMO. Y la otra indicación para dar tratamiento es en aquellas personas, mujeres que tengan una fractura en los últimos 12 meses. ¿Qué medicamentos debemos utilizar para tratar la osteoporosis? Actualmente tenemos un gran armamentario de medicamentos, sin embargo, el médico debe decidir cuál es el más adecuado para cada paciente. Entonces, cuando queremos manejar osteoporosis en columna y en cadera, sigue siendo de primera elección los bisfosfonatos, como alendronato, risedronato, soledronato y el denosumab. Si queremos o tenemos una paciente con un riesgo muy alto de fracturas, entonces en México solamente tenemos teriparatide. Sin embargo, a nivel mundial existen otros productos como abaloparatide, romosozumab, ácido soledrónico tenemos en México, el denosumab también, y el soledrónico cuando la mujer no puede o no tolera la vía oral. Y en la guía del Colegio Americano de Endocrinólogos, ellos dejan androxifeno e ibandronato como exclusivamente para columnas. Sin embargo, ahorita quiero hacer un comentario cuando terminemos de hablar de este punto de la mitad de la plática de osteoporosis. Una vez que iniciamos tratamiento, la pregunta también que nos hacemos nosotros es ¿cómo monitoreamos el tratamiento? La manera más correcta es realizar una densitometría basal, después repetir al año o a los 2 años, dependiendo de cada paciente y dependiendo de la densidad, de la estabilidad de la densidad mineral ósea. Y otro punto importante es que cuando se ve una paciente que tiene más de 65-70 y que tiene instrumentación de columna o de cadera, el mejor lugar para medir densidad es el tercio 33 del radio. Tratar de que la medición se haga en el mismo centro con el mismo equipo. Sabemos que aunque tengamos un mismo equipo de la misma marca, cada equipo viene calibrado de manera diferente y entonces si utilizamos una densitometría este año en un centro y al año y medio repetimos en otro centro, puede haber una gran variabilidad en el resultado y a veces nos puede confundir tanto al médico como al paciente. ¿Cuándo podemos medir marcadores óseos? Generalmente esto lo hacemos cuando la paciente dudamos que está cumpliendo con el tratamiento o bien para verificar eficacia del tratamiento. ¿Cuándo decidimos que el tratamiento es exitoso? Esta es una pregunta también muy importante porque la paciente cuando le pedimos la densitometría de control nos dice, doctor, salió igual que el año pasado. Y entonces a veces el doctor decide cambiar porque piensa que el tratamiento no está dando resultado. Y no es así. Cuando la densitometría nos marca al año que está igual el T-score, significa que ya se estabilizó la pérdida, ya se detuvo la pérdida. Y ahí en adelante va a empezar a aumentar. El otro factor es que se estabilice la pérdida y que no haya fracturas mientras está en tratamiento. ¿Cuándo debemos de cambiar? Cuando vemos que la densidad cambió en cuanto a que descendió o bien que la paciente presentó alguna fractura durante el tratamiento y entonces tenemos que investigar otra vez, reevaluar las posibles causas de osteoporosis secundaria. La otra pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo debe durar el tratamiento? Generalmente para bisosonatos tenemos que considerar las vacaciones después de 5 años si no hay fracturas durante el tratamiento y el T-score es mayor de menos 2.5. Y para ácido soledrónico, vacaciones a los 3 años con las mismas características. Para teriparatide y abaloparatide el tratamiento debe ser por 2 años y luego cambiar a un antirresortivo. El romosozumab, que no lo tenemos aquí, solamente se debe dar por 1 año y después cambiar a un antirresortivo. Y cuando suspendamos denosumab, se tiene que cambiar a un antirresortivo.
Entonces, quiero presentar este algoritmo de tratamiento que me parece muy interesante, que lo podemos tener en consultorio. Entonces, primero, cuando tenemos una densidad mineral ósea que es igual o por debajo de menos 2.5 y la paciente tiene historia de fracturas, tenemos que utilizar o dar tratamiento. Segundo, diagnosticar si nuestra osteoporosis es primaria o secundaria. Ya dijimos que la posmenopáusica es tipo 1 involutiva y primaria. Hay que corregir la deficiencia de vitamina D y calcio y tratar las probables causas de osteoporosis secundaria. Recomendar el tratamiento farmacológico y además los cambios de estilos de vida, evitar caídas, disminuir alcohol, disminuir tabaco, ejercicio. Y vamos a dividir el tratamiento en aquellas mujeres que tienen alto riesgo y sin historia de fracturas. Aquí vamos a manejar las de primera elección, que son los bisosonatos, denosumab, ácido zoledrónico, y el tratamiento alternativo sería ibandonato y raloxifeno. En este caso, la Sociedad de Endocrinólogos de Estados Unidos y de Europa ponen como alternativo el ibandonato y raloxifeno porque generalmente ellos ven pacientes arriba de 65 y 70 años. Sin embargo, los ginecólogos es poco probable que veamos gente arriba de 70 años y a lo mejor podemos cambiar un poquito el manejo. Entonces, en este grupo de pacientes, si la paciente aumentó la densidad o se estabilizó, hay que hacer las vacaciones en los que son por vía oral a los 5 años y en los que son por vía endovenosa como el ácido zoledrónico por 3 años. Y regresar al tratamiento si la densidad mineral disminuye o hay algún evento secundario. Cuando esta densidad regresa o bien hay fracturas, hay que ver si el cumplimiento de la paciente es adecuado o bien descartar una causa de osteoporosis secundaria y tenemos que cambiar a un tratamiento inyectable, en este caso teriparatide, abaloparatide, romosozumab o bien un antiresortivo por vía endovenosa, en este caso el ácido zoledrónico. El otro grupo de pacientes es las que tienen muy alto riesgo, pero que tienen fracturas aparte. Aquí nos vamos directamente a un tratamiento con teriparatide, abaloparatide, denosumab, romosozumab, ácido zoledrónico y podemos usar lo que consideramos un tratamiento muy adecuado, que es la combinación de teriparatide más denosumab al mismo tiempo. Y en este caso, cuando utilizamos los diferentes productos, quisiera hacer una división que en cuanto al denosumab, el tratamiento se debe de continuar hasta que disminuya el alto riesgo y que una vez que lo suspendamos, cambiar un antirresortivo. Recuerden que el denosumab es un antirresortivo que es el que aumenta más rápidamente la densidad mineral ósea, pero cuando lo suspendemos también se pierde. De hecho, está demostrado que a los 8 meses, entre 7 y 9 meses de haber suspendido el denosumab, tenemos que agregar otro antirresortivo. En el caso del romosozumab, el tratamiento debe ser por 1 año, ya que tiene muchos warnings con respecto a que la mayor complicación son eventos cardiovasculares e incrementa la tasa de mortalidad. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la gente de más de 70 años, de que tenemos que descartar patología cardíaca, puesto que el romosozumab, su principal efecto es que los pacientes han muerto como complicación del uso. En cuanto a teriparatide y abaloparatide, está indicado manejarlo por 2 años y luego suspenderlo y iniciar un antirresortivo. En el caso de que manejemos teriparatide más denosumab, podemos esperar un poquito más, repetir la densidad, la densitometría y valorar si utilizamos un antirresortivo. Y en el caso del ácido zoledrónico, está indicado manejarlo hasta por 6 años si la densidad está estable y no hay fracturas. Y en caso de que haya complicación, cambiarlo a un teriparatide, abaloparatide o romosozumab. Quiero hacer el comentario con respecto a que este algoritmo está basado, como dije hace rato, con los endocrinólogos y ellos generalmente ven pacientes de más edad. El ginecólogo generalmente es raro que veamos pacientes de 70 años. Sin embargo, no quiere decir que no veamos pacientes que tienen osteoporosis. Entonces, el tratamiento o el abordaje tal vez pueda ser un poquito diferente. Voy a hablar brevemente también de osteopenia. ¿Qué significa? Significa masa ósea baja. Eso es lo que significa osteopenia. Y es bien importante no confundirla con el pico máximo de masa ósea. En esta diapositiva podemos ver que tanto los hombres como las mujeres alcanzan un aumento total de contenido mineral que se considera como el pico de masa ósea. La mujer inicia cuando la pubertad, la niña empieza con el crecimiento acelerado y con ganancia de minerales. El hombre también. Y como ustedes pueden ver, la mujer empieza la caída
cuando empieza la transición a la menopausia. Y vean cómo el hombre perdura el efecto o la ganancia, la meseta de ganancia por más tiempo, y es por eso que la osteoporosis se presenta con más años más tarde en el hombre. De ahí en adelante, la pérdida de minerales en la mujer es una constante cada año. Ahorita vamos a ver. Otro punto importante que quiero recalcar es que la densidad mineral ósea es un punto importante que tiene que ver el ginecólogo. Porque no es lo mismo una densidad mineral ósea en una persona que tiene 45, 49 años, y ahí, como ustedes pueden ver, el riesgo de fractura en ese grupo de mujeres es del 10%, pero cuando esa misma densidad la extrapolamos a 65, el riesgo aumenta a 40, y si en una paciente de 70, aumenta a cerca de 60, teniendo la misma densidad. Entonces, hay que investigar los datos clínicos más la densidad para poder predecir el riesgo de fractura. Entonces, el concepto de masa ósea, como ya dijimos acerca del pico, este pico se alcanza hasta la tercera década de la vida y hay varios factores que involucran aquí y el más importante es el genético. Vean ustedes, como dije ahorita, que la densidad mineral ósea se alcanza con la pubertad y se pierde con la menopausia y que la mujer empieza a perder del 0.5 al 1% por año, pero en algunas mujeres se pierde más acelerado cada año. Y también recordar que la pérdida va a ser más importante en el hueso trabecular. Es por eso que las fracturas más comunes van a ser las fracturas vertebrales, como vemos aquí. Ahorita, esto fue en el año 2000, había 1,5 millones de fracturas. En los últimos 5 años ha habido más de 2 millones en Estados Unidos, de los cuales la más frecuente es la vertebral. Entonces, la osteopenia, como dije hace rato, muchos médicos todavía quieren ver en una densitometría un reporte de osteoporosis para iniciar tratamiento. Y veamos que en este estudio, que fue el primero que llamó la atención, en barras blancas vemos la tasa de fracturas de acuerdo a la densidad mineral ósea y por supuesto que es mayor en aquellas que tengan una densidad menor. Sin embargo, en este estudio, la tasa de fracturas, como ustedes pueden ver, se presentó más en el grupo que tiene osteopenia. Entonces les llamó la atención que por qué se fracturaron más pacientes con osteopenia y la razón fue muy sencilla. Había más volumen de mujeres que tenían osteopenia comparadas con las que tenían osteoporosis. No quiere decir que a menor densidad no haya más fracturas. Sí las hay, pero aquí había mucha población que tenía osteopenia. Entonces, hay que darle la importancia al ginecólogo a la primera fractura, que es la fractura vertebral. Y ya mencioné que la importancia de la fractura es que incrementa el riesgo de la siguiente fractura. Es el principal predictor. Entonces, el ginecólogo tiene que diagnosticar y prevenir la primera fractura. Entonces, tiene que actuar en las primeras 2 grupos de pacientes, que es la que está en la transición y en la menopausia. Y ya si actuamos tarde, ya no la hicimos, la paciente ya está fracturada. Entonces, la fractura que debe prevenir el ginecólogo es la de columna. Olvídense la de cadera. Si prevenimos la de columna, vamos a evitar la de cadera. Entonces, ¿cómo diagnosticamos osteopenia en nuestras pacientes? Ya dijimos que hay instrumentos para medir riesgo de pacientes. Uno de ellos es el FRAX, que lo usa a nivel mundial la OMS, lo promueve. Y tenemos un FRAX de México que ustedes meten datos clínicos, le dan clic y marca el riesgo de fractura a 10 años. Hay otros instrumentos como el OST, en el cual hay 2 variables, una es el peso y la otra es la edad, se multiplica por una variable y nos da un score. Y cuando el score es de menos 20 a menos 4, hay riesgo alto de fractura. Otro score que es muy interesante es el score, y aquí es muy interesante porque hay más variables. Una de las variables es la raza, otro es si tiene artritis reumatoide. Eso es importante porque acuérdense que hay una teoría que dice que la osteoporosis es una enfermedad de inflamación, la edad, el peso, el uso previo o no de estrógenos, la historia de fracturas, y aquí vemos que aquellas personas que tengan 16 a 50 puntos son de alto riesgo de tener una fractura y hay que hacer una densitometría. O bien el ORAI, en el cual involucran 3 factores, que es la edad, peso y uso actual de estrógenos. Y las mujeres que tengan más de 9 son de alto riesgo. ¿Qué nos importa a los ginecólogos? Nos importa la mujer que tiene 45 a 64 años y si le dimos o no terapia hormonal de reemplazo. Hay un estudio, porque acuérdense que mencioné yo que el FRAX fue diseñado por la OMS y que, sin embargo, hemos visto que no es tan
ideal en mujeres jóvenes. Entonces, este estudio comparó diferentes instrumentos de riesgo de fracturas, comparó el FRAX contra el SCORE, ORAI y OST, y en este estudio, el mejor método para mujeres de 45 a 64 es el SCORE, que probablemente es el que debamos usar los ginecólogos. Ahora, hay un único estudio que es este, en el cual estudió la transición de pérdidas de densidad mineral ósea y de mujeres cerca de 1000 se dividieron en densitometría normal, osteopenia leve, moderada y severa, y cuántas de ellas transicionaron hacia menor pérdida y hasta osteoporosis. Si vean ustedes que de estas 1000, del grupo que tenía densitometría normal, una evolucionó a osteoporosis. De las de leve, 10 a osteoporosis, de las de moderada, 28 y de severa, 77. Pero lo más importante es que aún las que tenían densitometría normal, el 10% se fracturó. Las que tenían osteoporosis, el 17%, perdón, osteopenia leve. Las que tenían osteoporosis, osteopenia moderada, el 20%, 21% y la severa, 20%. Eso nos dice que aún pacientes con osteopenia, si no las investigamos bien, se van a fracturar teniendo osteopenia. Lo cual redunda nuevamente el por qué se fracturaron más en el estudio NORA. Entonces, ya para terminar, quisiera mencionar que hay algunos factores que son importantes para el riesgo de fracturas. Generalmente es la poca adherencia que tienen los pacientes a los tratamientos. Vean ustedes que hay factores como efectos colaterales de los medicamentos, la seguridad del medicamento, los problemas que pueden tener de comorbilidad de los pacientes y la falla de resultados. Y otro grupo de pacientes es aquellos que no tienen motivación porque a veces el paciente no está motivado ni tampoco el doctor, entonces pues no lo cumple. El costo es otro inconveniente y la suspensión por otros médicos que creen que saben más que el médico que dio la terapia. Entonces, vean ustedes que menos del 25% de los pacientes cumplen el tratamiento por más de un año. Ya para concluir, quisiera decir que la osteopenia es un trastorno que aumenta el riesgo de fractura y que es obligación de los ginecólogos estar actualizados en esta área. Y quisiera concluir con una técnica, me disculpa si viene en inglés, pero que lo vimos en un congreso mundial de menopausia que me gustó mucho. Y debe ser en inglés para que quede la técnica de la 5E, en el cual la primera E significa que el médico debe estar educado y actualizado. Y al mismo tiempo eso le va a permitir educar a los pacientes. Segundo, que debe evaluar adecuadamente a las pacientes. Tercero, que debe tener empatía. Ya dijimos que muchos pacientes no están motivadas y entonces es obligación del médico educarlas, instruirlas y que vean que somos empáticos con el problema que tiene la paciente. Otro es el compromiso que debe tener el médico con esta patología y con la paciente. Y la última es, una vez que tenemos tratamiento, es hacer una reevaluación de lo que estamos haciendo para saber si lo que estamos haciendo es adecuado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos de nuevo.